Buenas noches, estimados estudiantes de séptimo año. Por acá les voy a explicar cómo resolver la guía de trabajo número uno. Está pendiente bueno, ya la tenemos incorporada a la página de Google Classroom, a la carpeta respectiva. Y por acá les voy a explicar un poquito de cómo podemos trabajarla y cómo ustedes mismos pueden autorrevisar sus trabajos desde sus hogares, evacuar dudas en el grupo, preferiblemente, y las pueden ir revisando y trabajando, ya sea en sus cuadernos, en computadora, eh, como a ustedes les convenga. Les repito, para las personas que han matriculado en los últimos días, que esto lo pueden encontrar en una copiadora. La guía de trabajo número uno la pueden encontrar en la copiadora donde Lorena, copiadora Lecos, ahí en San Lorenzo, y también están disponibles los resúmenes o los libros de cada uno de los grados que ustedes van a presentar. Acá este primer video explicativo es acerca de séptimo año, cómo ingresar a la plataforma y cómo acceder y solucionar la guía de trabajo. Vamos a, igual, con lo que les expliqué anteriormente en Google Classroom, vamos a ingresar a la página o a la tarea, perdón, a la asignatura séptimo año de educación abierta o EDJA San Lorenzo, séptimo año. Vamos a ingresar por acá. Este es el código que ustedes van a ingresar al ingresar a la clase, que les expliqué anteriormente en el primer video, y con eso van a tener acceso a esta carpeta de ahí en adelante. Acá vienen unas pequeñas indicaciones, viene el resumen, por si lo quieren descargar y tener un digital, de la materia del séptimo año que entra en el examen, y vienen algunas presentaciones o videos de base para solucionar diferentes trabajos que se les solicitan. Vamos a ingresar a trabajo en clase y a semana 1. Por acá igual vienen las instrucciones y vamos a trabajar con la guía de séptimo año número 1, que es la que está acá colgada o que ya está enlazada. Voy a explicarles un poquito de cómo resolver esta guía para los que todavía tienen dudas y para las personas que se han incorporado en los últimos días en este sistema educativo. Acá tenemos la parte administrativa de la guía de trabajo. Están, como les repito, están en la copiadora. Pueden solicitarlas a Lorena cuando gusten. Tenemos la parte administrativa, el proyecto de educación abierta San Lorenzo Torre Azul, mi nombre, Álvaro Guerrero, nivel séptimo año y la asignatura de estudios sociales. Ficha de trabajo 1, estudios sociales de séptimo año. Eje temático. El primer tema que se ve en el programa de estudios sociales es acerca de la evolución del ser humano. Entonces, como esto es más de lo mismo, lo vamos a obviar. Por acá viene un poquito la introducción o un saludo a la distancia, deseándoles que estén bien en sus hogares, que Dios los tenga con salud y con trabajo y con muchas ganas de aprender. Tema 1, los primeros pasos del ser humano, de los homínidos al Homo sapiens. ¿Cómo fue nuestra evolución? Esto lo obviamos por motivo de que no lo necesitamos. Fase 1, focalización o concientización desde los contextos y aprendizajes de las personas. A continuación, y a manera de repaso, vamos a observar una serie de imágenes sobre la evolución del ser humano desde los primeros homínidos. ¿Qué vemos acá? La evolución desde el chimpancé hasta el ser humano moderno. Igual a mano derecha, podemos observar lo mismo. Y, bueno, un aspecto relevante, o varios aspectos relevantes, primero que todo la posición erguida. Los primeros caminan en dos pies, o sea, utilizan el bipedismo. Sin embargo, como va pasando el tiempo, la persona adquiere características de caminar en una posición más recta. Va perdiendo cabello en la mayoría de su cuerpo, va tomando mayor altura, y acá podemos ver un poquito la explicación de la capacidad craneal o del cerebro del ser humano a partir del consumo de carne, que fue lo que le permitió desarrollar su cerebro, desde 450 centímetros cúbicos, o sea, poco menos de medio litro, hasta llegar a más de litro y medio, 1.600 centímetros cúbicos. ¿Qué le permitió al ser humano todo esto? Le permite adquirir nuevas tecnologías, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, tener malicia para cazar, para pescar,
para producir sus propios alimentos, para crear herramientas, sistemas de trabajo, organización, sociedad, educación, gobernar y llegar a hoy a lo que somos. El primer ser humano o el primer homínido en este caso, o ser humano evolucionado desde el primate, va a ser el Australopithecus. Su nombre viene de austral, que quiere decir sur, y la parte de africanos que no entra en examen nos indica que surgió en África. Por lo tanto, se origina en el sur de África. De ahí empieza un proceso evolutivo debido a que en el pasado, hace unos 4 millones de años, cuando se cree que apareció por primera vez, África contaba con selvas extensas. Por lo tanto, los simios andaban por las ramas. Debido al cambio climático que se presenta a partir de esos años, desde unos 4 millones, 3 millones de años, África empieza a convertirse en una zona más caliente, más donde los bosques van a escasear. Por lo tanto, estos homínidos o estos primates van a empezar a bajar de los árboles y comenzar a caminar en dos pies, o sea, el desarrollo del bipedismo, dos pies, bi de dos y pedismo de pies. El bipedismo es la característica que nos diferenció de los primates desde un inicio, caminar en dos pies. Después viene el Homo habilis, que su nombre proviene de habilidoso o mañoso, porque empieza a emplear pequeñas herramientas, como vemos en la parte superior del cráneo, para cortar la carne, para pelar las pieles y cosas por el estilo, a partir de piedras, conchas y huesos. Después el Homo erectus, se llama así debido a que va a tener una posición más erguida, prácticamente recta, o caminar recto, y va a desarrollar instrumentos más elaborados a partir de mezclar madera con tendones de animales o intestinos o cueros para dar una pequeña punta o un pico a base de un hueso y crear una lanza para cazar a distancia. Y después vemos seres más desarrollados que incluso van a utilizar, como en el caso del Neandertal, que es el hombre de las cavernas, va a utilizar también lo que es vestimenta, hasta llegar a las últimas etapas, el Sapiens Sapiens, que es lo que podemos decir que somos nosotros actualmente. Por acá en la segunda imagen, o en este gráfico, podemos ver un poquito de cómo fue el movimiento del ser humano. Desde el sur de África, en este caso los Australopithecus, va a empezar a desarrollar ciertas características, habilidades, y se va a empezar a movilizar a través, hasta llegar a Egipto, a Europa, Europa Central, llegar hasta Asia, y en un momento determinado, hace unos 25, 40 mil años, llegar hasta el continente americano, cruzar y formar tres grandes civilizaciones llamadas los mayas, los aztecas y los incas, que al llegar a los españoles eran culturas bastante desarrolladas. Ahora sí, la parte de las preguntas. ¿Cuáles eran los principales rasgos de los primeros homínidos? Si nos vamos a las fotografías y al libro de texto, vamos a ver primero que es pequeño de tamaño, tiene una posición como agachado, va a ser el primero en caminar en dos pies, o son los primeros en caminar en dos pies, consumen prácticamente frutas, vegetales y carroña, o sea, restos de animales que se encuentran muertos, no es cazador. Su cerebro es bastante pequeño comparado al proceso evolutivo y empieza a bajar de los árboles para andar sobre las llanuras de africanas. ¿Qué cambios se van notando conforme va evolucionando el ser humano? Ok, tenemos una gran cantidad de cambios. Los podemos ver en las imágenes o los podemos mencionar del libro o del resumen. Vamos a abrir también el resumen para utilizarlo de guía. El resumen, bueno, es el mismo que está en la página, en la presentación, en la primera página, y también lo tengo por acá, entonces lo vamos
accesar de manera directa. Yo lo voy a accesar por acá para que no sea tan, o para explicarlo acá más fácil. Aquí, en este folleto que usted da en la copiadora y que ustedes pueden descargar también, vienen los objetivos del examen, los contenidos, cuántas preguntas por cada tema. Son 3 unidades básicamente, son 55 puntos de tercer ciclo. Y acá podemos ver el proceso de minimización. Vamos a hablar un poquito acá. Bueno, esto viene mucho de lo que ya vimos y lo que les mencioné anteriormente. A África se le llama la cuna de la humanidad por ser el continente donde surgió y evolucionó la mayoría de las etapas del ser humano. Al principio la alimentación se basó en vegetales, pero también los cambios climáticos le obligaron a incluir carne en su dieta, lo que permitió el aumento del tamaño del cerebro desde los chimpancés. Los científicos han revelado que solo el 1% del ADN nos separa de esta especie animal hace aproximadamente unos 5 a 7 millones de años. Estas fechas no son tan importantes porque primero no las preguntan en examen, segundo son fechas oficiales según cada libro y según cada fuente de investigación. Por lo tanto, algunos van a hablar de 5 millones, otros de 4, otros de 7, e incluso hay libros que hablan de hasta 10 millones de años. Así que no es de asustarse, más bien es de conocimiento. Aparte, dice que esto le permite diferenciarse por características como una posición erguida, el bipedismo e incluso el uso de herramientas. Eso nos contesta la pregunta número 2 que vimos en la guía de trabajo. Voy a volver a poner por acá para que ustedes vean un poquito. ¿Qué cambios se van notando? Están acá. Aquí contesta la número 2, de aquí la extrae. Ahora vamos a la número 3. ¿Qué aspectos determinaron la evolución del hombre? ¿Qué aspectos la determinaron? Ok. ¿O qué facilidades tuvo el ser humano para desarrollarse hasta lo que conocemos hoy en día? Vamos a ver dónde podemos extraer un pequeño resumen de algo más directo. Aquí podemos extraer un poquito de todo. Hasta acá. Ok. Vamos a ir citándolas. ¿Cómo podemos resolver la pregunta 3? Ok. Aspectos que determinaron la evolución del hombre. En primer lugar, la inclusión de carne en su dieta que le permite el aumento del tamaño de su cerebro. Ok, número 1. Número 2. La posición erguida al caminar. Número 3. El bipedismo o el uso de las dos piernas para caminar. Y número 4. El uso de herramientas. Después podemos citar algunos otros, como cuáles. Nos vamos hacia abajo y vamos a ver en la página 9 la cacería de animales pequeños, luego más grandes. Se dedicó también a la recolección de plantas y frutos, a la pesca. Cuando agotaban los recursos de una zona, se trasladaban a otros lugares para continuar su proceso de supervivencia. Las organizaciones eran igualitarias, o sea, no habían jefes. Había magos o brujos que curaban enfermedades y tomaban las decisiones importantes. Se practicó la cacería de la megafauna, mastodontes, perezosos gigantes, mamuts y osos y reptiles. Aparte, las sociedades se adaptan a los cambios climáticos y a encontrar nuevos recursos. Cuando desaparecen las fuentes de alimento como la megafauna,
Descubrieron el fuego, elaboraron herramientas e instrumentos de piedra, lanzas con ramas, puntas de piedra amarradas con cuero de animal. Siguieron rastros de animales y sus rutinas de cazarlos. La vida sedentaria surge cuando los seres humanos comenzaron a mantenerse por periodos largos en un solo lugar, gracias al proceso de protección y cuidado hacia las plantas que servían como alimento y lograron sembrar y cosechar alimentos como maíz, chile, frijol, calabazas y la domesticación de animales y también la elaboración de productos como cestas, cerámica y telas. Todas esas características le sirvieron al ser humano para evolucionar y eso responde a la número 3. Número 4. ¿Cómo fue cambiando el medio geográfico conforme evolucionaba el ser humano? Ok, esto es muy fácil de interpretar. Esto es de interpretación, o sea, ¿qué entiendo yo? ¿Cómo fue cambiando el medio? El ser humano tuvo la capacidad de modificar el medio geográfico para solventar sus necesidades. ¿De qué manera? Construcción de caminos, construcción de acueductos, eh, aldeas, las primeras chozas, pasó de vivir en cuevas a chozas, descubrió cómo controlar y cómo fabricar el fuego para cocinar sus alimentos. Logró la domesticación de animales como las gallinas, los perros, el ganado. Descubre la agricultura y cómo cuidar y conservar las plantas y los alimentos. Esto nos resuelve la número 4. Ahora la 5. ¿Dónde se dio primeramente la movilización del ser humano a otros continentes? Esto es muy fácil. El proceso de evolución del ser humano inició en el continente llamado la cuna de la humanidad, o sea, África. De ahí el ser humano, requiriendo necesidades especiales y buscar fuentes de alimento y recursos, se fue movilizando a otros continentes como Europa, como Asia y finalmente llegó a América. Eso responde a las 5. Nos vamos a la parte 2. Fase de acercamiento al contenido curricular. Esto es meramente protocolo. Vamos a hacer una pequeña lectura acerca de este texto, la evolución humana y la humanización. Aquí viene un poquito de explicación de cómo fue el proceso de evolución del ser humano. Y ahora nos vamos a las siguientes preguntas. Acá vi que hubo muchas dudas con el término diccionario pictórico, pero esto es algo sumamente sencillo, muchachos y muchachas. Si ustedes ven la palabrita hominización, ¿cómo la explicamos? Hasta sin buscarlo en el diccionario si no lo sabe, pero si lo sabemos, ¿verdad? Si no lo sabemos, la vamos a buscar en el diccionario o en Wikipedia o cualquier medio electrónico y le va a dar una definición de este tipo. Es el proceso por el cual se da la evolución de los seres humanos desde los primeros homínidos a partir del primate hasta el ser humano moderno. ¿Qué sería la parte pictórica? Simplemente hacer un pequeño dibujo, una ilustración, un recorte o nada más explicar qué era la hominización. Denme un segundo porque me estoy quedando sin batería. Número 2, el nomadismo. El nomadismo es un término muy sencillo. Se refiere a la práctica que tenían los seres humanos de que una vez que agotaban sus fuentes de alimento, se movilizaban de un lugar a otro, buscando nuevos alimentos, posibilidades de tener acceso al agua, entre otras condiciones. O sea, las personas iban en esos años o en esas épocas de aquí para allá buscando recursos o huyendo a los climas que les afectaban. Eso es el nomadismo. Y pueden hacer un dibujo, una ilustración o un recorte acerca de personas o de los homínidos vagando de un lugar a otro o caminando buscando nuevos recursos. ¿Qué es el sedentarismo?
El sedentarismo es el proceso contrario al nomadismo. Se refiere al momento en que el ser humano descubre la agricultura y logra asentarse en un solo lugar. Al estar en un mismo lugar y tener facilidad de tener alimentos, agua, empieza el proceso de domesticación de animales como gallinas, como las vacas, como los perros, y el ser humano se garantiza sus alimentos sin tener que viajar largas distancias, con lo cual las sociedades se desarrollan, aumenta el número de hijos, aumenta la calidad de vida, se consumen alimentos más nutritivos que le permiten al ser humano ser más inteligente, le da tiempo de asentarse y crear nuevas herramientas, artefactos, artesanías, cultura, lenguaje, idioma, educación, entre otros, hasta formas de gobierno. Si no hubiera habido agricultura o no se hubiera desarrollado, todavía seríamos cazadores y recolectores viviendo en edad de piedra, así de simple. Ahora, ¿qué dibujo se le puede hacer al sedentarismo? Un grupo de cavernícolas, por decirlo así, asentados en una aldea, produciendo sus propios alimentos. Adaptación al medio ambiente. Esto es algo muy sencillo. Si ustedes van a coger café o van para el Cerro de la Muerte y tienen frío, se abrigan. Si tienen calor, se quitan el abrigo. Eso es adaptación al medio ambiente. La capacidad que tiene el ser humano de acostumbrarse o acomodarse a las necesidades del nuevo ambiente donde se encuentre o del ambiente donde se encuentre. Si el lugar es frío, se va a abrigar. Si el lugar es cálido, va a tener que buscar formas de refrescarse. Si hace falta agua, va a tener que traerla. Si hace falta alimentos, va a tener que cultivarlos. Eso es la adaptación al medio ambiente. Ahora acerca del bipedismo. Bi es de dos y pedismo es la forma de caminar. Entonces quiere decir que los seres humanos desarrollan la capacidad de caminar en dos pies. Y muy fácil, un primate caminando en dos pies es lo único que tienen que dibujar o agregar. Expansión humana. La expansión humana se explicaría como el proceso por el cual el ser humano salió de África y conquistó todos los territorios posibles del planeta, a excepción de la Antártida. ¿Por qué no llegó a la Antártida? Porque no hay alimentos, no hay agricultura, no hay agua potable o no hay fuentes de agua. Es un clima sumamente frío que no le beneficiaba ni le permitía llegar. Posiblemente hubo exploradores que trataron de llegar en sus años, pero se vieron afectados por el clima, por la falta de recursos e incluso por las tormentas que rodean la Antártida. Pero eso es la expansión del ser humano o la expansión humana, la movilización desde África hacia el resto de continentes buscando nuevos recursos. Y termina con la llegada del hombre a América, hace unos 10.000 a 40.000 años, dependiendo del texto que se consulte. El Homo sapiens, Homo viene de hombre y sapiens de sabiduría, entonces se le considera un hombre sabio. Son una especie de homínidos que hubo antes de nosotros, de esta época que nosotros vivimos, pues somos el sapiens sapiens, que tenían ciertos factores o ciertas características que le permitieron sobrevivir. Acerca del Homo sapiens, podemos ver en el resumen, en la página, por acá las estoy proyectando, en la página 6. Homo sapiens, también llamado hombre neandertal, fue encontrado en el valle del río Neander, en Alemania, Europa. También llamado hombre arcaico o hombre antiguo, entre unos 200.000 años hasta hace unos 30.000 años. Se cree que más o menos en ese periodo de historia estuvo viviendo y se le nombró sapiens por sapiencia o sabiduría. ¿Qué características tuvo? Eran más robustos que el ser humano moderno por vivir en un clima frío, más robustos y por lo tanto tenían más cabello que nosotros.
desarrollaron instrumentos de piedra muy especializados, rendían culto a los muertos, rituales, cuidaban a sus enfermos, desarrollaron capacidades artísticas como objetos de adorno y pinturas rupestres. El arte rupestre es la pintura que hacían en las cuevas, principalmente de actividades de caza, donde dibujaban viejitos, dibujaban animales, venados, ciervos, ganado. Principalmente dibujaban actividades que ellos hacían a diario. Era una forma de ellos expresar lo que ellos vivían. Y se pintaban en las afueras de las cavernas con grasa, con sangre, con manteca, con ceniza, carbón, lo que ustedes imaginen, que hasta piedras hechas de barro servían para hacer dibujos. Y al día de hoy todavía existen. También aprendieron a fabricar el fuego. Esto es muy importante. Antes del Sapiens o Neandertal no sabían fabricarlo, solamente lo controlaban. ¿De dónde salía el fuego antes? Posiblemente de la caída de un rayo, un incendio, en épocas de sequía, cosas por el estilo. Se consideraron excelentes artesanos, armaron hachas y puntas con tiras de papel, tendones de piel, tendones de animales y fibras vegetales sujetadas a un mango de madera. Se cree que tenía alrededor de 1.7 metros, o sea, un poquito similar a nuestra altura, unos 70 kilogramos de peso. Eso sí es mucho más, ¿verdad? De lo de la mayoría, mucho menos que lo que la mayoría de nosotros tenemos con esta cuarentena, y un cerebro de alrededor 1500 centímetros cúbicos o el equivalente a litro y medio. Si ustedes agarran una botella de litro y medio de refresco o un litro y medio de aceite, esa es la capacidad que tenía el cerebro de los Homo sapiens. Y si vemos a nosotros, sapiens sapiens, tenemos 1600 centímetros cúbicos. Por lo tanto, podemos decir que es nuestro antecesor más parecido y que es nuestro antecesor directo. Ok, con eso contestamos esas preguntillas del Homo sapiens. ¿Qué entonces podemos hacer? Un pequeño resumen. Es considerado o es o por decirlo así, un homínido sabio, llamado así debido a que aprendió a fabricar el fuego, a crear herramientas más elaboradas, tuvo los primeros antecedentes o rasgos de cultura, como los rituales, el culto a los muertos, el culto a los dioses, los funerales, el cuidado hacia los enfermos. También elaboró herramientas más eh, que se llamaría más elaboradas o más desarrolladas, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Y muy parecido al ser humano moderno, no más que tenía más cabello. Ok. Explique por qué es importante conocer los aspectos relacionados con la evolución del ser humano. Puedes preguntar a un familiar o investigar en las páginas web. Ok. ¿Qué tenemos que explicar acá? Según nuestro criterio, ¿por qué es importante conocer estos aspectos? Primero que todo, porque es un requisito para que ustedes aprueben el examen. Ya ustedes deciden si lo quieren escribir. Pero en segundo lugar, y más importante, es porque nosotros, como seres modernos, necesitamos saber o reconocer o identificar los aspectos que llevaron al ser humano a ser lo que somos hoy en día. Sin estos procesos evolutivos, posiblemente nosotros estaríamos o en edad de piedra o no hubiéramos evolucionado y seguiríamos andando por las ramas. Así de fácil. Número 3. Fase de argumentación o planteamiento de posición o puntos de vista. Esto quiere decir que es una parte crítica, que ustedes expongan lo que ustedes entienden. Entonces, tomando como referencia el resumen de la antología de séptimo, de las páginas 5 a la 9, elabore un pequeño ensayo en el cual incluya las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Qué impacto tuvo la revolución neolítica en la transformación del espacio geográfico
por parte del ser humano. Ok. También recuerden que ustedes tienen una serie de videos y presentaciones en Classroom que las pueden utilizar para resolver estas preguntas. Entonces, nos vamos a la 5 y a la 9 a ver qué nos dice. Aquí vemos que en la 5 vienen varias características de cada uno de los grupos. ¿Hay que aprender estos cuadros? Sí, estos cuadros entran en examen. Y como esto ya es un resumen, ustedes pueden estudiar más certeramente lo que entra en el examen. Estas características de la página 5 entran en examen. Esto así entra en examen, uno por uno. Siempre viene al menos una pregunta de cada uno de ellos. No se aprendan fechas, no entran. Pero si aprendas en los órdenes y características importantes. Y muy importante, resulta que a nivel de la ciencia y de la evolución del ser humano, hubo más, pero no entran en examen, gracias a Dios, porque son muchos. Sin embargo, entra un proceso o algo contradictorio a la evolución del ser humano, que es el hombre de floresiensis, localizado en una isla llamada Flores en Indonesia en el año 2003. Es un esqueleto similar al tamaño de un niño. Se cree que vivió hace unos 12.000 años y fue lo contrario al proceso evolutivo, o sea, que llegó un neandertal a China y por medio de balsa llegó a esta isla de Flores en Indonesia y en lugar de aumentar sus capacidades y de aumentar su estatura y desarrollar nuevas tecnologías, más bien se extinguió y redujo su tamaño, su capacidad de cerebro y se convirtió otra vez en un chimpancé. Vamos a ver un poco las características. Se extinguió aproximadamente unos 12.000 años, utilizó el fuego para cocinar, elaboraron herramientas sofisticadas, muy inteligentes. Se cree que fueron navegantes e incluso tendrían un propio lenguaje. Su cerebro es similar al de un chimpancé, o sea, disminuyó, y otros huesos similares a los primates, no evolucionados. O sea, en lugar de evolucionar, se vino para atrás. Su rostro es similar al del ser humano moderno, pero con más cabello. Y tenía alrededor de 1 metro de altura, o sea, se encogió. Es omnívoro porque comía de todo, vegetales, animales, lo que se encontraba muerto, los huevos, la leche, lo que se le apareciera. Ok, ahora vamos a buscar para resolver esto de, ya les voy a explicar esta otra parte, del nomadismo al sedentarismo. Esto está en la página 9. ¿Cómo fue ese proceso? Entonces, para resolver esta pregunta, ¿cuál fue el impacto de la revolución neolítica? La revolución neolítica consiste en un proceso llamado nueva piedra, que es cuando el ser humano desarrolla nuevas técnicas y en lugar de enfocarse solo en esculpir piedras, también va a trabajar metales y va a crear herramientas para la agricultura, para la cacería y para la construcción. Entonces, ¿qué impacto produjo esta revolución? Permitió las bases para que el ser humano desarrollara otras actividades que facilitaran su sistema de vida, tales como agricultura, habitación o construcción, creación del fuego y mantenimiento de los alimentos, formas de cocinar la comida, lenguaje, escritura, por lo menos en lo que son dibujos o arte rupestre, entre otras características. Ese es el impacto. Este impacto permitió al ser humano acomodarse a las nuevas necesidades de los lugares donde habitaba, mejorar su calidad de vida, poderse reproducir y dedicar su tiempo libre para hacer otro tipo de actividades que antes no podía realizar debido al nomadismo y permitió la sedentarización del ser humano
y la creación de las primeras aldeas, luego ciudades. Y ahí explicamos esa. Nos vamos a la última pregunta acerca de la fase de propuesta para el mejoramiento y de compartir lo aprendido con alguna persona en la casa o por la web y de autoevaluación. Explique en pocas palabras qué cosas logró aprender o reforzar con lo visto en esta unidad de trabajo. Recuerde compartir con alguna persona lo aprendido. Ok. Esté atento a cualquier indicación que revisen las autoridades nacionales para la atención de la emergencia que estamos viviendo. Y muy importante, no salir de casa. ¿Cómo explicamos esto? Según el criterio de cada uno de ustedes y según lo leído y lo estudiado y lo visto en las presentaciones, ¿qué podemos aportar que nos sirva o que nos dio o que aprendimos? Es algo meramente personal y con eso ustedes responden la última parte. Ahora, chicos, estaríamos con la guía de trabajo. Sin embargo, les voy a explicar unos pequeños temas acá con respecto al resumen. Ok, les dije anteriormente que estos son los puntos que entran o las preguntas que entran por cada tema. Un total de 55 preguntas de marque con X que pasan aproximadamente, creo que con 39 puntos buenos, una nota mayor a 70. Esto está resumido porque hay que estudiarlo a un 100%, tienen que dominarlo. Y en el caso del hombre de flores, o hombre floriciensis, o homo floriciensis, lo único que nos interesa es lo que viene en este cuadrito porque es lo que siempre sale en el examen. Es lo único. Encontraban águila de flores en Indonesia y se encontró un esqueleto similar al tamaño de un niño en el 2003. Eso es todo lo que le preguntan en el examen. Ahora, estas estrategias o estas tareitas que vienen en el resumen, las pueden ir desarrollando de la siguiente manera. Ustedes digitan en internet año de domesticación del perro, ahí viene en qué país o en qué zona del mundo se descubrió o se domesticó. Es importante, chicos, sí es importante, porque cada civilización domesticó o cada continente domesticó algún animal. ¿Hay que memorizarlo? No. ¿Qué es esto? Es de manejar el dato y entender que todos estos animales no eran domesticados y que desde hace miles de años, producto de que se domesticaron, hoy ustedes pueden tener gallinas en sus patios, tienen caballos para ir a la finca, tienen cerdos que se esperan hasta que ustedes les den de comer y los matan en diciembre, tienen vacas que les producen leche y que son relativamente tranquilas, o sea, son domesticadas, pueden tener cabras que les ayudan a producir leche y que si ustedes no ordeñan esa cabra posiblemente se enferme y tienen perros en sus patios o en sus casas que les ayudan a proteger en caso de un ladrón. Todos estos son avances que se dieron a través de la evolución del ser humano. Eso está en la 7. En la 8 vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde se gestó la domesticación de plantas y animales? ¿Hubo un foco inicial o varios? Ok, eso se va a basar en esta. En la 2, porque si ustedes buscan el maíz, principalmente fue en América. El trigo fue en Europa. La avena fue en Europa y en Egipto. El tomate creo que fue en Europa. El frijol en América. El arroz en Asia. El café fue en Egipto, o sea, en África. El banano me parece que fue africano. La lechuga no recuerdo en este momento, habría que buscarla. El cacao creo que es del Caribe de América. La papa es de Sudamérica. El chile no recuerdo, pero sí es americano. El algodón me parece que viene de la China o de Asia. El repollo no lo recuerdo. La palma aceitera es en África. Y el ajo no recuerdo si fue chino. La piña me parece que es africana.
La uva es europea y de Egipto. Otra vez el trigo, no sé por qué viene dos veces. La zanahoria no recuerdo. El repollo vuelve a venir. La caña de azúcar, creo que la caña de azúcar viene de el Caribe de América. La yuca es de África y el coco no lo recuerdo. No domino al 100% esos, esas respuestas, pero nada más de investigarlas por internet. Ok, volviendo a ese tema, ¿dónde se gestó la domesticación de plantas y animales? ¿Hubo enfoque inicial o varios? Se gestó alrededor de todo el mundo. Cada cultura se encargó de la domesticación de plantas o animales disponibles en su entorno. Y esa es la respuesta. Y en la página o en la, al final de la 8 viene en qué lugar se domesticaron los siguientes animales. El perro, bueno, acá están aquí lo pueden ubicar, fue en América y en Europa. El gato fue en Egipto y en Europa. Después la vaca en Europa, en países como Grecia y Turquía, y así sucesivamente. Ustedes lo van a completar con la información que viene acá. Es una pequeña practiquita. ¿Hay que aprenderse las fechas? No. ¿Qué es lo importante de este ejercicio y de este? Es este resultado. ¿Se dio en varios lugares? Sí. La domesticación de plantas y animales se dio alrededor de todo el planeta. ¿Hubo un foco inicial o varios? Hubo varios. Cada quien domesticó lo que tenía a su alrededor. Y con eso estaríamos resolviendo la primera guía de trabajo autónomo y estas preguntas que vienen por acá. Chicos, en el transcurso del día de esta semana, les estaría mandando una segunda guía para que ustedes sigan trabajando y vayan a la fotocopiadora a retirarla, pero yo les avisaría por los grupos de WhatsApp. Que tengan una buena noche. Cualquier duda, para eso está el grupo de WhatsApp y nos estaríamos viendo en el próximo video. Muy buenas noches y hasta luego. Espero que les haya servido esta herramienta.